sustituto del mundo. Dice Lucas que cuando se cumplió el tiempo en que él tenía que ser recibido arriba, afirmó su rostro. Jerusalén es el lugar donde, según el plan de Dios, el Señor Jesucristo moriría como sustituto del mundo. Lucas nos recuerda que Jesús está en este viaje tan trascendental con una firmeza, con una hombría, con una gallardía no menos dolorosa que la grandeza de su sacrificio. Lucas lo menciona en el capítulo 9, verso 53, en el capítulo 13, verso 22, en el capítulo 17, verso 11, en el capítulo 18, verso 31, en el capítulo 19, verso 11. Ahí todo eso afirma que terminaría al llegar a Jerusalén en el capítulo número 19, verso 28. Y para los que conocemos la historia de Jesús, sabemos que cada mención del Señor Jesucristo de Jerusalén o de los evangelistas de Jerusalén, los que conocemos la historia, vemos que a la distancia estaba, sin distinción alguna, la figura asombrosa de la cruz, donde Él moriría por nosotros. Cuando leemos el capítulo 13 de San Juan, dice la Biblia: sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Aunque sabía todas las cosas, que muchos iban a ser desertores, algunas iban a ser traidores y uno de ellos le iba a entregar, con todo el amor de Cristo era superior a las intrigas, a las malicias, a las telarañas que a veces se forjan en nuestro corazón y nos impiden hacer lo que es correcto. Samaria era la frontera de Galilea. Había sido el hogar de las 10 tribus de Israel cuando los asirios habían llegado para tomarlos prisioneros y llevarlos al exilio en el siglo VIII, en el año 735 antes de Cristo. Y después de que ellos son llevados cautivos, muchos regresan a Samaria, y después de que volvieron a Samaria del exilio, comenzaron a casarse entre ellos, y como resultado sucedió una mezcla que diluyó la pureza de la sangre de los judíos, y por eso se acrecentó el odio de los judíos fieles a su linaje y a la pureza de su sangre contra los samaritanos, porque no habían guardado la excelencia y la pureza de su sangre. Por eso cuando Jesús va al pozo de Sicar y está ahí al mediodía, y llega aquella samaritana a sacar agua y Jesús le pide agua para beber, ella se asombra. Debe de haber abierto los ojos con estupor, quedar un poquito fuera de sí y luego decirle: ¿por qué? Si tú eres judío, hablas conmigo que soy samaritana, porque entre ustedes y nosotros no hay relación, no hay conversación, no hay ninguna conexión. Por eso, hermanos, es extraordinariamente irónico que el Señor Jesucristo, en este contexto de este milagro extraordinario, a causa de la gratitud del samaritano, que sea Él el héroe de esta historia, o que un extranjero sea el héroe de una parábola o de un episodio histórico,
es sorprendente y Jesús lo hace mención. Ninguno de ellos le dijo: yo soy judío, yo soy de Capernaum, yo soy de Jope, o yo soy de Jerusalén, o yo soy de tal lugar. Ni él dijo: yo soy samaritano, pero él es Dios. Y cuando aquel samaritano regresó, el Señor Jesucristo, que sabe todo porque es Dios, dijo: solo este extranjero vino para mostrar gratitud. No sanaron los 10, sanaron los 10. Solamente este extranjero llegó para ser agradecido. Mis hermanos, la gratitud es algo extraordinario. Decirle: gracias, Señor, por la vida. Gracias por la paz. Gracias por la salud. Gracias por mis hijos. Gracias por el trabajo. Y aunque parezca sorprendente, en esta sociedad tan cargada de compromisos y de tareas y responsabilidades, a veces nos merma y diluye las fuerzas del alma para venir ante Dios, dejar un espacio de tiempo y venir a decirle: gracias, Señor. Venir a honrarlo: gracias, Señor. Venir a bendecirlo: gracias, Señor. A lo mejor teníamos que ser un poquito judíos para ser más agradecidos. Usted va al muro de los lamentos y se queda impresionado. Gente que ve en la mañana, gente que ve en la tarde, gente que va en la noche, gente que guarda los rituales. Puede ser que Cristo no sea la razón de su gloria ni la razón de su gratitud, pero ellos, en el marco de sus formas de pensar y de ver, ellos se acercan al único residuo que queda del gran templo de Jerusalén y lloran con una pasión extraordinaria. Usted camina casi el medio kilómetro de las otras partes del muro que ha sido descubierto y encuentra jovencitas de 11 años, jovencitos de 13 o de 15, pegados al muro en un llanto incesante, honrando a Yahvé, a Jehová, al nombre impronunciable, al Dios todopoderoso, en señal de gratitud que por lo menos tienen ese pedazo del gran templo de Jerusalén. Por eso, cuando ellos aceptan a Jesús, lo hacen para toda la vida y le rinden lo mejor de ellos. Cuando el apóstol Pablo habla en el capítulo 9, 10 y 11 del libro de los Romanos acerca de la restauración de Israel, dice: si su rechazo, si la defección de los judíos acerca de Jesús fue la salvación del mundo, ¿qué será la aceptación de los judíos por Jesús sino vida de entre los muertos? Si cuando ellos le rechazaron, Dios salvó al mundo y agarró un olivo silvestre o una higuera del monte y vino y la plantó en la cepa del olivo natural, y ha florecido la fe en Jesús por todo el mundo, ¿qué será cuando ellos reconozcan y acepten el poderoso nombre de Jesús? Algún día, cuando finaliza el capítulo 11, el apóstol Pablo dice: y todo Israel será salvo. Los profetas dicen: levantarán los ojos y lo verán viniendo en gloria, y verán sus manos que ellos traspasaron y sus pies, y dirán: era Él, nuestro Mesías, nuestro Señor, nuestro Salvador. Hoy muestran ingratitud para Jesús, pero honran a su Dios. Cuando ellos acepten a la razón más grande de la salvación, el único que nos puede salvar, la vida fluirá maravillosamente a todo el mundo.
Porque Jesús es el único. No hay nadie más. Él dijo: soy el camino, la verdad y la vida. Y dijo: el que cree en mí, no en nadie más. ¿No puedo creer en Dios? Claro que sí. ¿No puedo adorar a Dios? Claro que sí. Y lo debo de bendecir al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y al acercarme al Padre debo de hacerlo en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, dame paz. En el nombre de Jesús, dame tu bendición, tu fuerza, tu luz, tu poder. Cristo es el único que salva. Porque el Padre no puede, sí, pero Él le dio a Cristo toda potestad. Filipenses 2 dice: y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Y cuando aquel carcelero, asustado, preocupado y angustiado en aquella noche tenebrosa de aquel terremoto allá en Filipo, entró corriendo y se postró ante Pablo y Silas y les dijo: ¿qué tengo que hacer, varones, hermanos, para ser salvo? Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay tanta gente que se escuda en el nombre de Dios para no creer en Jesús. Yo creo en Dios, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios. Pero Cristo dijo en San Juan 14: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y cuando lee usted el capítulo 6 de una manera detallada, va a encontrar por lo menos 6 garantizadas declaraciones de Jesús, que Él dice: y el Padre me ha dado potestad de que todo aquel que cree en mí, yo lo resucite en el día postrero. Mire entonces esta historia. Cristo pasa dice la Biblia que pasa entre Samaria y Galilea. Y los 10 leprosos que están a la distancia le tiran gritos: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. La Biblia dice: entrando en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz. Los 10 leprosos estaban ahí angustiados ante la presión de vivir como seres invisibles. Realmente la lepra los hacía invisibles. La lepra no era necesariamente la enfermedad de Hansen, la terrible enfermedad que hoy consideramos lepra. La lepra bíblica incluye enfermedades en la piel, como la culebrilla, la psoriasis, la leudocoderma, el vitiligo y algunas otras cosas. Algunas de estas enfermedades son sumamente contagiosas. La enfermedad de Hansen y la culebrilla, dicen los que saben, que se le puede pegar a cualquiera. Otras un poco menos. Algunas son curables, otras no son curables. Hay psoriasis terribles. Un amigo mío tuvo una psoriasis, pero crucial. Venturosamente Dios tuvo misericordia y después de 1000 atenciones se recuperó. Pero dice Rubén: vi muchos médicos
consulté muchos doctores, viajé a muchos lugares, no toleraba nada, no toleraba ropa, no toleraba nada. Dormía como empinado sobre una almohada, inclinado y sin ropa, porque todo lo demás era dolor y angustia. Él dice que un doctor anciano, consultado en otro país, acertó a un medicamento que finalmente lo bendijo. Pero hay enfermedades curables y otras que no lo son. El sufrimiento de la lepra en tiempos bíblicos era causado en muchos casos más por la severidad, no tanto por la severidad de la enfermedad, sino por la manera en que la sociedad religiosa trataba al leproso. Usted lee, por ejemplo, Números capítulo 5, versos 2 y 3. Y ahí manda a los israelitas que echen a todo leproso del campamento. Todo leproso fuera del campamento. Y eso incluye los que tienen flujo, los que se consideran inmundos por el hecho de haber tocado un cadáver, cuyas condiciones tienen consecuencias temporales. Pero es probable que la enfermedad de Hansen aflija a personas infectadas y las lleve hasta la muerte. Levíticos 13:45 requiere que un leproso grite: inmundo, inmundo. ¿Ha oído usted algún hermano que dice: hermano, lo saludo por teléfono porque no voy a ir a la iglesia porque tengo mucha gripa y no quiero contaminarlos ahí? Bueno, algunas cosas son contagiosas y no quieren que usted tenga gripa o yo. Así es que dicen: cuando me sienta mucho mejor. Pero Levíticos dice que un leproso tenía que gritar: inmundo, inmundo, para avisar a los no afligidos que se mantuvieran a distancia por los posibles contagios que pudiera haber. Levíticos 13:14 decía que la inspección de aquellos bajo sospecha de lepra era rigurosa, y su aislamiento y el método de declarar limpia a la persona también era rigurosa. Y tocaba temas como la ropa de él, los hogares infectados y también otras personas infectadas. Algunos no solo piensan de la lepra como condición médica, pero también como indicación de juicio de Dios. Y eso a veces nos hace menos compasivos. No, déjalo, está bajo el juicio de Dios. No, déjalo, Dios está tratando con él. No, déjalo, Dios lo está castigando. Si es cierto que alguna vez se sucedió así. La Biblia dice que María, la madre de Moisés, la hermana de Moisés, y Aarón, su hermano, alguna vez murmuraron, hablaron mal de Moisés. De una manera así, tal vez discreta y silenciosa, algo así como secreto, pero hablaron mal de Moisés y mal de su mujer, que tal vez era una mujer morena, de piel oscura, era de la región de Cus, y decían: ¿cómo se le ocurrió a mi hermano casarse con una mujer cusita? Y hablaron mal. Nadie más los oyó, no más ellos, pero dice la Biblia que Dios los oyó. Y les dijo: ¿no tuvieron temor de hablar de mi siervo Moisés? Y dice que en ese momento en que Dios habla con ellos, la lepra estalla en ellos y se ponen hasta blancos su piel, cargados de lepra a causa de aquella murmuración. Ese era un juicio de Dios. Y ellos, angustiados, le piden a Moisés que interceda por ellos,
Moisés, 1000 perdones, hablamos mal de ti y Dios nos oyó y nos castigó, por favor ayuda. Y Moisés ora por ellos y Dios les quita la lepra. Pero cuando luego nos da a nosotros la idea de pensar, este está así por un juicio. El accidente es un juicio, la enfermedad es un juicio, el tumor es un juicio, la caída es un juicio, el choque es un juicio. Nos torna insensibles a nosotros. La Biblia dice que estos leprosos, en medio de su soledad, de su martirio, de su tormento, le piden al Señor Jesucristo misericordia. Ten misericordia de nosotros. Es claro, hermano, que no se dirigieron a un viajero corriente. Porque ese llanto para cualquiera que cruzara aquellas inmediaciones estaría significando simplemente una limosna para nosotros, una ayuda generosa para nosotros. Tenemos un día que no comemos, o 2 días que la familia no viene, o no nos han encontrado porque nos movimos para acá o para allá, y pudiera haber significado una súplica de limosna. Pero aquí dice la Biblia que conocen el nombre de Jesús y se dirigen a Él como maestro y le dicen: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. En ese momento están unidos y su grito es sonoro, a lo mejor es fuerte, es contundente, a lo mejor es estridente. Tal vez no lo volvamos a ver, tal vez Jesús nunca más vuelva a pasar por aquí. Gritemos con fuerza. Unidos le gritaron: ten misericordia de nosotros. Después estarían desunidos, cada quien iría a su más emergente necesidad. Solo un samaritano regresaría a Jesús, pero todos gritaron. La consideración de Jesús por aquellos invisibles era extraordinario. Es muy importante, hermanos, notar que la sociedad y la naturaleza y la raza humana conspiraba contra todo el que tuviera aquella enfermedad de la lepra para hacerlos invisibles. Ahí hay alguien que no sabemos quién es, ni cómo se llama, ni dónde vive, ni cómo duerme, ni qué come. Allá está, alguien que no podemos ver. La gente tiende con frecuencia a ignorar los enfermos y los moribundos, porque el sufrimiento y la muerte para nosotros son algo incómodos. Pero Jesús, el Hijo de Dios, el camino, la verdad y la vida, nos ama a todos, nos oye a todos, nos atiende a todos. Leía temprano la historia de un hombre que era pobre y dependía siempre de el retiro que Ferrocarriles Nacionales de México le daban cada tiempo, cada 15 días o cada semana o cada mes. Un hombre que siempre honraba a Dios, anciano, solitario, pero siempre bendecía a Dios y servía a Dios. Y un día dice: el cheque se me atrasó. Se acercó a la mesa igual que siempre, dispuso todo, puso el plato, su taza de café, inclinó su rostro y le dijo: Señor, tú sabes que el cheque no llegó y que tengo hambre y que no tengo que comer. Pero tú eres mi provisión y yo confío en ti como Jehová mi proveedor. Y dice, todavía no terminaba la oración y tocaron la puerta. Y era un vecino que le traía un plato grande, un pescado asado y más comida. Y le dijo: vecino, ayer fui de pesca. Y bueno, Dios me dio bastante pesca. Y me dijo mi esposa: oye,
sería bueno que le lleves, mira tanto que te... Llévale aquí al vecino Juan, llévale comida. Así es que aquí le traigo esta comida. Levantó las manos y dijo: gracias, Señor, porque tú siempre provees para mis necesidades. Aquel vecino se salió y se fue, llegó a su casa así enseguida y le dijo: oye, estaba raro el vecino, siempre me habla por mi nombre, pero hoy me dijo Señor. Señor, gracias por la comida. Pero él estaba honrando al dador de la vida. Jesús, el camino, la verdad y la vida, suele siempre oír nuestras oraciones. Y él los escuchó y les dijo: vayan y preséntense al sacerdote. Él es la autoridad en esta materia de inspección y de sanidad, y vayan y hagan. Y dice la Biblia que mientras iban, fueron sanados. Los leprosos no fueron sanados instantáneamente. Fueron sanados cuando emprendieron el camino de la obediencia. Vayan y preséntense al sacerdote. Y mientras iban, tal vez iban presurosos, unos más aprisa que otros, pero mientras iban, dice la Biblia, que fueron limpiados. El sanar leprosos funciona en el reino del Evangelio de Jesús como una señal de poder, de que el reino de Dios está entre nosotros. Jesús, al igual que antes, cuando ejerció su poder divino de perdonar, así también ejerce su poder divino de sanar, y mientras van, reciben el milagro. Y es aquí donde nosotros concluimos con el solitario agradecido, y no es el llanero solitario. Entonces dice la Biblia, el verso 15, uno de ellos, como se vio limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Cómo cantamos nosotros, hermano? ¿Cómo adoramos nosotros? Como que debemos de ser más efusivos. Si usted tiene vida, más efusivo. No espere que le rasquen tantito una úlcera y le digan: le tengo malas noticias. Y usted diga: bueno, en los días que me queden los voy a cantar ahora sí con ganas. No, cantemos hoy, hermano. Adoremos hoy. Se fijan los amenes tan poquitos y tan lánguidos, tan solitarios. Como que debemos de ser más apasionados. Que no nos ganen los amantes del fútbol, hermano. La locura porque los Astros son campeones. La locura porque de milagro los Texans ganaron el domingo pasado. La locura en los estadios, la gente le pega, grita, se pinta la cara, trae la camiseta de los Texans o de los Astros o de lo que sea. Y pagan $800,000, $2,000 por estar en un asiento de primera fila, hermano. Qué grande es el Señor, que nos da tantas cosas lindas. ¿Cómo volvió el leproso? Glorificando a Dios a gran voz. Y hizo otro gesto, derribándose sobre su rostro a sus pies. Postrándose su rostro a tierra. Proscuneo, la adoración verdadera, rostro a tierra, diciéndole: gracias, Señor. Hay veces que si nos va bien,
nosotros doblamos una rodilla. Permítame tantito porque ando adolorido. Ayer trabajé casi todo el día en mi casa y le digo a mi esposa, me di cuenta que ya paso de los 50. Porque anduve poniendo coquín en toda la casa, agachado, empinado, levantado, acostado. ¿Hasta qué hora nos fuimos a la casa? Como las 6:30. Robe me anduvo ayudando a poner algo ahí. Y en la mañana que me levanté le digo, oye Rebe, ¿qué crees? Me agaché a levantar un papel ahí. ¿Cómo me duelen las piernas? Cuando usted tenga mi edad se va a acordar de esto. Derribándose a tierra, frente a tierra, agradeció a Dios, le dio gracias y dice la Biblia, era samaritano. Mire, hermano, todos los leprosos recibieron misericordia. Y al recibir la misericordia, la dicha de recuperar su trabajo, a lo mejor les emocionó. La alegría de volver a sus amistades, a lo mejor les emocionó. De volver a su iglesia, a lo mejor les emocionó. De ir a su trabajo, a lo mejor les emocionó. ¿Y tiene eso algo de malo? No, no tiene nada de malo. Eso es misericordia. La misericordia es buena y viene cuando hay una necesidad. El salmista dice, cuando rescata del hoyo tu vida, cuando te corona de favores y misericordias, cuando sacia de bien tu boca, cuando te rejuvenece como el águila, cuando te hace justicia ante las leyes injustas, cuando te defiende ante los que te acusan. Es buena y es maravillosa la misericordia bendita del Señor. No tiene nada de malo. Eso es misericordia. Es buena y es extraordinaria para recuperar las bendiciones maravillosas del cielo. No tiene nada de malo recuperar todo lo que el diablo nos había robado o nos había quitado. Nuestro Dios, lleno de amor y misericordia, hace gracia sobre nosotros. Pero déjeme decirle que la misericordia es el primer paso. Pero la fe y la gratitud es un paso mayor, porque nos acerca al insondable mundo de la gracia. Maravillosa gracia. La gracia es el paso que sigue después de la misericordia y siempre tiene que ver con Jesús. La gracia es un regalo que solo viene de Cristo. Lucas 17:15 dice, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. 10 leprosos recibieron la misericordia de ser sanados, pero solo uno dejó de pensar en sí mismo y pensó en Jesús. No buscó recuperar lo que había perdido, buscó el porqué de su presente. Si tengo una necesidad, hay algo más que debo de hacer. Antes de ir al sacerdote, debo bendecir a Dios con aquel que me ha dado una nueva vida, aquel que me ha dado un nuevo cuerpo, aquel que me ha dado una nueva piel. Y la Biblia dice que vino y buscó a aquel que le había hecho esa gracia tan maravillosa. Esto, hermanos, es agradecimiento, buscar la gloria de Dios. Los otros pensaron en recuperar la vida, las vidas perdidas, sus destinos limitados y humanos, las cosas que son flor de un día, pero él vino a buscar aquel que es el camino, la verdad y la vida, aquel que nos da lo mejor, la paz, la felicidad y la salvación.
El samaritano volvió a buscar al dador de la vida para darle gracias a Dios con él. La Biblia dice en el capítulo 5 del libro de San Lucas que cuando los discípulos tuvieron aquella pesca milagrosa, cuando llegaron a la playa y dejaron el montón de pescados, se les olvidaron tal vez o los ignoraron, pero dice la Biblia, y ellos dejándolo todo, siguieron a Jesús. Cuando nosotros conocemos al autor de la vida, nuestras prioridades definitivamente deben de cambiar. La gracia es más que la misericordia. La gracia es una revelación superior de Dios para nosotros. Viene de parte de Jesús y es tener vida eterna. Efesios 2:8 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. San Juan 1:17 dice: la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. La ley te muestra el pecado, la ley te clava en la cruz, pero Jesucristo, la gracia, te salva, te perdona y te lleva al cielo. Primera Timoteo 1:13 y 14 dice: doy gracias al que me fortaleció, Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, dice Pablo. Y habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor, injuriador, ahora fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia divina, hermano, viene para que nosotros tengamos paz y verdadera salvación. En esta semana de acción de gracias, cuando celebramos 150 años de que el Congreso declarara de una manera oficial el cuarto jueves de noviembre como un día especial de dar gracias, nosotros debemos de escoger los 365 días para decirle gracias, Señor. Si usted tiene vida, tiene paz, tiene salvación, tiene misericordia, hágalo. ¿Cómo podemos mostrar gratitud? Una pobre mujer muy anciana plantaba un árbol de manzana cuando fue interrumpida rudamente por alguien que le dijo: ¿por qué usted planta árboles cuyos frutos no va a llegar a disfrutar ni a comer? La anciana levantó la cabeza y replicó: alguien plantó árboles antes que yo naciera y yo comí de su fruto, y ahora planto para otro, para que la memoria de mi gratitud exista después de que yo me haya ido.